Saludos, bendita noche. Ya nos quedan unos segundos para hacer las 21 horas. Hoy nuevamente nos reencontramos por medio de esta plataforma. Hemos ido modificando esta semana, nos ha ido tocando un sub y baja con el horario, pero acá estamos nuevamente un día más en este viernes 23. Bendita noche, querida Paola, bienvenida nuevamente. Bendita noche, querido Las Vegas. Gracias, gracias. Desde aquí con calorcito. Calor, ¿Cómo calor. estuvo tu día? Sí. ¿Cómo estuvo tu viernes? Último viernes. Bien. Último viernes de febrero. ¿Qué puedo decir? Ahí disfrutando, ha estado bien interesante, hay cosas que se han ido moviendo, pero feliz, feliz. Y aquí reconectando los cables, porque me tocó mover algunas cosas hoy día, así que ahí estamos nuevamente. Ah, cables. Así que ya estamos a 23, como hablabas, el último viernes del mes de febrero, y ahí también es el último viernes que vamos a estar transmitiendo por el canal de Facebook a través de lo que es el Centro Terapéutico Reconexión de Vida o en quechua significa Ucllachay Causay. Y nos vamos a estar mudando, comenzamos a mudarnos, y siempre es bueno los cambios, siempre es bueno es mudarse, y nos vamos a estar mudando para las transmisiones directamente hacia el canal de YouTube. Ahí lo pueden ir viendo directamente debajo de mi cuadrito del video, donde sale la dirección para que lo puedan comenzar a buscar. Y ahí están todos los videos que van a quedar. El fanpage va a ser principalmente para ir compartiendo algunos videos, algunas cápsulas, algunos consejos. Les vamos a dar otro tipo de función. Pero todos los programas van a estar entonces allá en vivo. Para que se una a la comunidad de YouTube, para que se una a la comunidad propiamente tal de los chats en vivo, para que también participe, para que también forme parte y aproveche. Se está abriendo la instancia de también aprovechar una lectura oracular en la cual ustedes, si siente el llamado y se va a estar evitando plata, porque partamos de esa base, ya se está ahorrando plata y partiendo desde ahí aprovechen la instancia, porque son instancias que estamos comenzando a entregar desde el servicio, desde el amor, desde la amabilidad, pero por sobre todo con el fin también de nosotros educarnos emocionalmente y también ustedes también ser educados a partir de lo que estamos haciendo. ¿Cómo va a ser el horario de marzo? No lo sabemos. ¿Cómo van a ser de aquí la continuidad? No lo sabemos, pero ya tenemos nuestro mes de febrero que ha sido nuestro mes piloto propiamente tal, que ha sido maravilloso. Así que nada que decir. Sí, ha sido un viaje, sí, como que, como suele ser febrero que se pasa tan rápido, pero realmente un viaje porque cuando empezamos fue como ahí tímidamente, bueno, ni tan tímido, pero, pero ha sido todo un viaje esto de navegar con estas emociones, de ir conociéndonos un poco más, de ir sorprendiéndonos también de cosas que uno creía que eran y en realidad no eran tan así. Así que todo un viaje. Hoy día justamente me puse a escuchar algunas grabaciones y dije ya, al sí al tunto en las que fueran saliendo y era como, ¿qué? Porque claro, mientras uno está aquí haciendo el programa, como que entramos y salen. Pero ya después verlo es como, wow, y va tomando más sentido, y las cosas van cayendo, así que también recomiendo mucho eso de verlos después, porque con esa, te hace pensar, po, te hace pensar, te detiene y empieza a acordarte. Entonces, sí ha sido todo un bonito viaje de ir descubriendo partes que yo pensé que sabía y no las sabía. Ha sido bello en aprender. Y ahí obviamente desde la humildad también cada uno aprovechando de expandir. Oye, ¿sabías Ujú. que un día como hoy, propiamente tal, en este viernes, que ya estamos despidiendo de febrero, el viernes 23, el año 4, en China se registra un cometa que se fue denominado como una estrella en forma de arbusto o una estrella como un arbusto? El 23 de febrero del año 4, en China un cometa va surcando ahí los cielos y la gente le denomina ahí que tomaba una forma como un arbusto. Lo que más me sorprende de eso no es el cometa, es que era en el año 4, o sea, 4 años desde que, Después de Cristo, pues, después del nacimiento de Cristo. 4 años desde que había nacido. Mm. Todo pasando allá en China mientras Jesús andaba ahí haciendo la suya.
Y es lo que tienen registrado ellos, porque si hubiera mayores registros, a lo mejor vamos viendo ahí en la zona europea qué va pasando. Pero sin Mm, ser menos, después, en ese mismo año, perdón, ¿ya? en ese mismo día, pero en el año 303, el emperador ¿Ya? romano Diocleciano ordena la destrucción de la nueva iglesia cristiana de Nicomedia, comenzando los 8 años de persecución de Diocleciano, día que se celebra las fiestas terminalias. Eh, Comienza ahí la persecución en el año 303, un día como hoy, en torno a los movimientos cristianos en Roma, cómo se van ahí movilizando. ya. Yo te voy a traer otra información, que me encantan estas informaciones más. El dato freak. ¿Qué encontraste como freak? Freak. ¿Tú sabes que hoy día se conmemora el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio? ¿Qué? No. Mercurio, difícil que compre. Creo que eso es más para los físicos ahí. Bueno, aunque uno no lo crea, porque yo dije, a ver, pero ¿cómo? ¿Ya? Pero sí, pues efectivamente, cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha creada con la finalidad de concientizar o concienciar, así dice, sobre las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como dar a conocer el tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática, que es el convenio de Minamata. Yo no diría, pero oye, yo conocí el mercurio a través del termómetro, ¿ya? Pero el mercurio es algo que en algunos países sí está más así como a la mano, ¿ya? Y es increíblemente tóxico. ¿Y por qué es el convenio Minamata? Porque en Japón, me parece que fue, en los años 70, hubo un accidente con el tema del mercurio y que les que Olescoa. Entonces, desde ahí empezaron a estudiarse los efectos nocivos de esto, que no es, y yo me acuerdo, mira, cuando yo era chica, que a mí me llamaba la atención el mercurio, el termómetro, pues cuando se quebraba yo empezaba a meterle los deditos y era como que, no sé si una vez lo hiciste, a perseguir la bolita de mercurio, a lo mejor eso es, ahí está el problema. Por eso quedé como quedé. Ahora se explica todo. Ahora te explico Margarita, todo, ya entendí. estaba jugando con mercurio. Me intoxiqué con mercurio en mi niñez. Necesito una detox. Pero sí, es súper tóxico. Es un elemento químico que está en la corteza terrestre. Como te digo, en algunos países es mucho más, está mucho más ahí a la mano. Entonces, te produce problemas así a nivel neurológico, reproductivo, daña ecosistemas. O sea, es heavy en algunas partes del mundo. Entonces, me llevó a eso, a recordar cuando yo jugaba con el termómetro y a darme cuenta de que, wow, pues, eh, hay cosas que uno no tiene idea. No tenía idea que era tan tóxico el mercurio hasta esta noticia. Sí, Así es la vida. eso A te veces puedo. hay cosas que son muy peligrosas, pero la gente juega y juega y después vienen los, vienen las consecuencias. Pero es parte de la Sí, humanidad. Parte de, yo sí, creo que hay. Pero interesante frente a lo que va haciendo la regulación a un metal líquido que claramente en su contexto, en su momento, yo creo que jamás evaluaban. Pensemos también en el smog, pues los smog que tiraban los vehículos, los carbones, las chimeneas, las ciudades que comienzan a encerrarse. De ahí, claro. Y de hecho están regulados porque a nosotros igual, ¿por qué nos afecta? Uno podría decir, ah, pero si yo no tomo un termómetro. Pero es que hay muchos de los desechos químicos que hay en el mundo contienen restos de mercurio y esos a dónde van directamente al mm, mar. ¿Cachai? Entonces, el pescadito que no estamos comiendo, por eso se ha regulado todo este tema. En algún punto, y claro. de hecho por eso fue esta tragedia, iban con mercurio. Entonces, esas dosis fueron ahí peligrosísimas. Y también te tengo otro dato, pero ya es un dato más frica a lo mejor. ¿Tú has escuchado la norma ISO? Sí. Ya. Bueno, un día como hoy, un día como hoy, Comenzó la primera hace norma, hizo. se estableció la norma ISO, la norma ISO. Y bueno, por eso te preguntaba si ubicabas esto, porque no mucha gente sabe lo que es la norma ISO.
En el año 1947 se funda la Organización Internacional de Normalización, es decir, Mm, la norma ISO, que son las que promueven estas prácticas de excelencia y que aseguran que uno cada vez que vea un producto o una empresa que está certificada con norma ISO se está enfrentando con cosas que están cumpliendo con normas de calidad que están ahí como súper establecidas. O sea, mm, si una empresa dice norma ISO, esa empresa, por ejemplo, tiene control de residuos, tiene un tema con el medio ambiente, tiene toda una serie de sistemas mm, que hacen que esta empresa sea eficiente, que sea amigable claro. con el entorno, etcétera. Tiene un Entonces, reconocimiento extra. Mm, exactamente, pues, le da un valor. Entonces, y a los productos también, o sea, si uno compra un producto X y dice que está certificado con norma ISO, uno sabe que ese mm. producto tiene tales garantías, no es algo falso, no es, no sé, no está contaminado, A tiene veces viene incluso ciertos con un estándares. sticker que dice ISO, certificado ISO. Los talismos, por ejemplo, hay una certificación que también algunos va saliendo, hay ciertos elementos, Sí, pero a veces uno ni siquiera los pesca porque tampoco sabe lo que es del común de lo humano, pero son cositas como etiquetas que nos van ahí recordando como dices tú, la excelencia, ya sea en el trabajo, el tratamiento, en cómo se va ujú, manipulando aquella práctica. Yo lo fui conociendo por mi hermana que es ingeniera en gestión y calidad del medio ambiente, ella se va relacionando ujú, mucho en torno a cuando le piden hacer auditoría frente a las normativas que tienen que hacer, va ujú. implementando, va regulando todo a partir de las La normas norma ISO en ISO. torno a lo que en su área le competen. Pero Ah, mira las regulaciones. dato freak, que Para que ayudan igual. caché. Porque antes, por ejemplo, tú dijiste del California, y antes los California, oye, era como, Si no te explotaban por ahí. explotaba, era porque Diosito te amaba mucho. Si Exacto, no quedabas con así el que pelo parado, así, eso te podría contar yo por como día viernes un día 20, como hoy. un día como hoy. Oh, ¿cómo te fue ayer con tu paz interior? ¿Cómo fue hoy día con la paz interior? He hecho el trabajo. Me han puesto a prueba. No, yo doy Sí, gracias que no me han puesto a prueba. He estado navegando así como bien apacible la sí, olita. sí, me han puesto a prueba la paz interior, de admitirlo. Pero después me río de mí misma también porque me río. Entonces, ahí me conecté un rato con una música, como que desconecté también el celu, como que me dije, chao, aquí paz interior. Voy por ti, no quiero saber de nadie, así que ven a mí. No pesqué WhatsApp, no pesqué nada. Y solamente me puse a hacer el aseo tranquila, me puse a cocinar tranquila, así, todo muy, cosas súper cotidianas. Y eso es lo bonito porque también uno diría, hoy me tengo que poner a meditar, no, no, porque te puedes poner un minuto en silencio, como estaba yo, con una música suave, cocinando, tranquila y súper presente en lo que estaba haciendo. Mm. Entonces cuando estaba ahí volvió esa paz interior y sentí de hecho que algo también ahí se ordenó. Me acuerdo puntualmente de un minuto en que tuve como una, una revelación y fue como, hice algo así, observé eso. Así que sí, sí, la pusieron a prueba al tiempo. De una. ¡Flash! Pero es Sí. bueno, bueno, bueno. Oye, ¿con qué crees tú que tal vez nos sorprenda este viernes último de febrero? ¿Qué piensas tú que nos podría ir navegar? ¿Qué afecto podría salir para comenzar a comprender? ¿Cuántas familias de afectos son? Cuatro, cinco. Son, son cinco. Tenemos la familia del miedo, la familia de la rabia, la familia de la alegría, la familia de la tristeza, la familia de la felicidad y la familia del amor. Seis. ¿Sí? Uno, dos, Ah, tres, cuatro, cinco, seis. Seis familias. quiero que nos salga la familia del amor. Pasaba este mes ya, po. Amor, amor. Paz Ahora, interior, paz interior. Es mejor ser sí. felices, dicen algunos, que estar enamorados. Del uno al 3, ¿cuál te parece para este viernes propiamente tal, cerrando nuestro viernes de febrero? El 3. ¿El 3? Ya, usted, Ajá. afuerita.
Y vamos viendo cuál va a salir, cuál va a salir. Bueno, no se ve acá mucho. Ya. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿cuál vendría a ser el opuesto del amor? ¿El miedo? Miedo. Nos sale hoy día la carta del miedo. Y es el patriarca o la matriarca de la familia del miedo. Así que nos El sale un miedo. padre, una madre, una cabeza de familia a nivel de los afectos que vendría a ser el miedo. Y ayer tú hablabas del miedo y comentábamos acerca del miedo, la raíz de todos estos males que viene siendo el miedo, cómo nos va quitando la luz y el brillo. Ujú. Tú cuéntanos, po, que comentaste que has pasado por dinámicas de muerte, ¿cómo ha sido tu confrontamiento con el miedo? ¿Recuerdas la primera vez que tuviste miedo? Eh, Oye, me fui al tiro a algo de la niñez. Y aún recuerdo que lo tengo difuso, pero me fui como a niña. No sé Mm, por qué me fui a algo de la niña. Mm, Creo que mi recuerdo más, de más chica con respecto al miedo mm. fue cuando una vez casi me ahogo. Yo creo que de hecho me ahogué. Me ahogué un pie. Me ahogué. Tenía como 8 años, algo así, y estaba bueno, en un río, ¿no? De esos riachuelos, y me resbalé y no podía salir. Entonces yo creo que ahí fue como la primera vez que tengo conciencia, porque tengo la sensación de que antes igual tuve miedo, pero ahí como que más conscientemente, sí. Y desde ahí, varias oportunidades después, ¿no? Varias, pero en esas oportunidades que he estado al borde de la muerte, que han sido como tres, cuatro, eh, el miedo es como algo inicial, porque después, al menos en esas situaciones, hay un vacío. No, no, uno no siente nada. No, no sé cómo explicarlo. En esas situaciones que son tan extremas, ¿ya? Sí he tenido muchos miedos a muchas cosas en la vida, muchas cosas diferentes, tanto miedos reales como irreales. Eh, y ahí trabajándolo, no ha sido una cosa, una constante desde que empecé en ese camino a trabajar los miedos, porque hay miedos que son más tangibles, como el miedo a una araña. Yo tengo un tema ahí con las arañas. Y hay otros miedos que son más, no son tan palpables, pero también me voy dando cuenta en el tiempo que cuando caigo en algún comportamiento errático, tiene que ver siempre con el miedo. Mm. Siempre que me quita la paz mental, hay algo Parece el que está miedo. ahí. Exacto, ¿Sería tu piedra exactamente. angular que te desestabiliza, que te quita, que te saca de eso que tú vas logrando construir propiamente tal? ¿O sientes que más que la piedra es una energía nomás, po? Yo creo que ¿O es sí, todo? sí, yo creo que antes a lo mejor era, a ver, creo que con los años le he ido quitando poder. No digo que se lo he quitado completamente, es algo que Mm, sigo trabajando y sigo trabajando, muy consciente de eso. Pero cada vez que lo identifico, cada vez que voy ahí y le doy luz a eso, entro en proceso y empiezo ahí a ver qué pasa con eso hasta que se destrabe. Y sé que hay procesos que son más largos, sé que hay cosas que me cuestan más, pero siento que lo he ido debilitando en algunas áreas, porque el mío tiene tanta y es tan personal en el sentido que mis miedos son unos, los tuyos son otros, los de mi hijo son otros. Cada uno tiene diferentes miedos. Yo veo una araña, una tarántula, o sea, una tarántula, una de estas, ¿cómo se llama? A estas arañas pollito, y a mí se me erizan los pelos del cuerpo, o sea, como que me mm, paralizo. De hecho, una vez me pasó, me paralicé y la araña estaba, ni siquiera estaba dentro de mi casa, estaba en el patio de mi casa y me paralicé. Y nunca yo que tenga recuerdo me ha picado una araña.
¿ya? Nunca he tenido una picada de araña, entonces siento que también hay miedos que son adquiridos. He sido picada la araña, no me ha picado la araña. Te voy a Yo sé preguntar, que se está ¿no riendo te ha de picado una araña, pero has sido picada la araña? ¿Has sido eso. busquilla, como dirían algunos? Algo así. Entonces sí, pues, los míos que he transitado han sido, como te digo, algunos más tangibles, otros menos tangibles, y cada vez que identifico uno, trato de hacer ahí un trabajo como para irle quitando poder. En el caso de la araña, es algo que, no sé, todavía lo tengo ahí. Algún día lo voy a tratar. A un día pasará por revisión. Yo creo que cuando uno va Mm, pensando en los miedos, automáticamente, como decías tú, se va a la niñez. O sea, la primera etapa en que uno comienza a conocer el miedo propiamente tal. Como niño, difícil que nazca alguien con un miedo, a no ser que dentro de la experiencia uterina, en el proceso del parto, surja una experiencia traumática que después se vaya desencadenando. Pero el miedo viene a aparecer en nuestra niñez, po, cuando nos confrontamos con cosas que tal vez se escapan de ese pensamiento mágico del momento. Yo me acuerdo que el primer mm, miedo, y que después yo incluso lo soñaba y despertaba gritando, era el tema de que toda mi familia moría, y moría en una especie de apocalipsis. Estamos hablando de los 7 años aprox que yo tenía, eh, y estamos hablando de 7 años, a ver, habrá sido como el 1900 lleva como 200 años, revelando la edad original. No, el 1990 por ahí. La cosa es que antes que saliera la película Resident Evil, ¿qué veía yo en ese proceso? Como vivíamos mm, debajo donde era el regimiento militar, el cielo se ujú, colocaba de color, de pronto llegaba como todo un proceso como del atardecer en el día, y comienzan a salir estos animales como perros, zombies. Y salían y perseguían, se metían a las casas, habían gritos, toda la gente gritaba. Y yo en ese proceso buscaba a mi familia en la casa, no había nadie, aparecía mi vecina y me decía que no, que había que irnos, que había que arrancar. Y de pronto habían muchos de estos animales zombies que corrían, y yo, mi mamá, mi papá, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y llegábamos a refugiarnos dentro de lo que era el regimiento, como en un patio central. Y ahí yo me acuerdo que es lo primero que yo vendría a contemplar, tal vez como la pesadilla, porque no recuerdo si tal vez vino otro sueño donde también era perseguido por una entidad, si era antes o después. Pero son las primeras ya, dinámicas en las cuales yo me confronté con ese miedo y decir cómo me paraliza, cómo me intranquiliza. em, y después ya cuando uno va creciendo, ya sabe afrontar. Hoy día tal vez dice, tengo miedo de salir a la calle, no, tengo miedo a lo mejor que me violen, no, tengo miedo a lo mejor que me asalten, no, tengo miedo que... No, porque uno ya va entendiendo, aprendiendo ciertas dinámicas, y también va a partir de su estilo de vida alejándose también de ciertas realidades. Entonces también el miedo va quedando relegado porque ya no tiene existencia, ya no tiene sustancia, y son pocas cosas a veces que el adulto se puede confrontar el miedo, a no ser que vuelva este niño interior en un trauma, en un pensamiento, en un recuerdo que algo le pasó. Así que interesante que nos venga acá a aparecer. ¿Por qué? Porque la RAE, ¿cómo define el miedo propiamente tal? Lo define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. También lo define como el recelo o la aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que le desea. Por ejemplo, tengo miedo vaya a ser, de que vaya a ser tarde. ¿Quién tiene miedo a que vaya a ser tarde? mm, Bueno, alguien que tenga traumado llegar pasado la hora después de su casa. Pero es raro, pero se entiende el ejemplo. O algo grande o excesivo que termina generando esta intimidación. Como decías tú, bueno, después nos hablan de la psicología, diferenciar ciertas dinámicas del miedo y la ansiedad, porque la ansiedad viene muy acompañado con la emoción primaria que viene a ser el miedo. Entonces, primeramente viene el miedo y luego se desencadena un sinfín de cosas, la tristeza, el miedo, la rabia, la ira, un sinfín de patrones que uno pueda comenzar a recurrir. sí, sí. Pero lo que te quería compartir es, primeramente, y partir ahí hablando de nuestro miedo en este primer bloque, es que nos define qué es una emoción básica, ¿ya? Y es también considerada una emoción primaria y universal. Esto Ujú, significa que es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo y que se ha encontrado en personas de todas las culturas en las cuales se han estudiado. El ujú, miedo nace en nuestro cerebro y origina la reacción de alarma del organismo o el susto del organismo.
La principal estructura cerebral encargada de la respuesta de miedo es la amígdala. ¿Qué te parece, mariposa, llegar a comprender que tus miedos están en tu cabeza? Tus miedos están en tu cerebro, tus miedos están en una glándula que se llama amígdala, que no son las que están acá, son las No, que están no. adentro del cerebro. Uno pensaría que el miedo vendría a ser como emocional, pues, ¿verdad? Y Claro. propiamente tales como que hay, la emoción tal vez de la guata surgen, pero aquí nos dicen que el miedo se termina desencadenando desde un componente cerebral. Y a veces nosotros entendemos el cerebro igualmente. ¿Es algo correcto? En parte sí, y en otra parte es completamente incorrecto porque la mente es mucho más allá también que el cerebro, es todo el cuerpo en sí. Pero Ujú, llevándolo como organismo central de lo que va a generar el miedo como una respuesta física o biológica, acá se moviliza entonces esta particularidad del cerebro. Y si hablábamos, creo que era la impaciencia sobre el tema de la salud o estabilidad mental, si estamos siendo impacientes o no tenemos una estabilidad también en la salud mental, con mucha ujú, mayor obviedad hay un desequilibrio acá adentro, hay un desequilibrio en el cerebro, hay un desequilibrio entre un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, entre una conexión femenina, una conexión masculina, y entre esas disonancias internas de este cerebro, que es el computador central del cuerpo, claramente van a haber cortocircuitos, porque se vamos ujú, a resentir o lo primero que va a reaccionar ese miedo. Lo bonito sería lo que te decía, lo opuesto del amor, el miedo. ¿Qué pasaría si ujú, antes de que reaccione esta amígdala, reaccionara el miedo, po? Y dijera, tranquila, ujú, paz, paz interior ahí profesando en el interior del ujú, cerebro, armonía en las conexiones. Y uno dice, chuta, ¿cómo también nos ayuda a cambiar también el panorama? ujú. ¿Qué piensas tú del cerebro? ¿Cómo lo vivencias desde el cerebro cuando tienes miedo? Pues cuando tú vas transitando lo vas reconociendo. ¿Se te estresa? ¿Sientes dolor de cabeza? Hay gente que le duele a lo mejor el cuero Eh, cabelludo, le queda ahí los poros resentidos. no, a mí me viene como esa sensación de ansiedad, ¿ya? Como ya más o menos tengo reconocido el miedo en X situaciones, Ujú. entonces ya cuando veo una reacción mía, digo ya, esto tiene origen porque miedo. Entonces, siempre me llevan a miedos. Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a esos miedos imaginarios, todos esos miedos mentales. Y ahí, claro, pues lo identifico en forma mental. Pero una cosa también es identificarlo en el caso en esta forma mental, y lo otro es tener ese autocontrol y llegar al estado de templanza, porque me he pillado y me he dado cuenta que empiezo a hablar con mi mente. Empiezo a Ujú. hablar y decir, a ver, y es como que aquí está el miedo diciéndome, oye, y después de un rato, porque a veces no es al tiro, sale otra parte y empieza a decirle, oye, pero y ahí empieza como un diálogo interno entre el miedo y esto otro que ya logró tener, ya empezó como a tomar las riendas y decirle, mira, pero es que Mm. por esto no es así. Y el miedo sigue como cacareando, digamos, y metiéndote el cuco, y el bicharraco se quiere meter. Y por otro lado, es como el angelito bueno y el angelito malo, una cosa así. Y empiezan identificados esos momentos. A eso voy. Y hay veces que me cuesta más identificarlo, lo tengo Mm. súper claro, ¿sí? Pero hay otras veces en que sí, los identifico. Y depende de cuánto se demore ese diálogo interior, es cuánto me dura esa ansiedad. Hay veces en que la ansiedad es más, porque lo traduzco en ansiedad, o en una inquietud. A veces me ha salido ¿Pero es eh, ansiedad entonces o es miedo? no, como la ansiedad como consecuencia de ese miedo, como que en el cuerpo, ¿cachai? Me provoca ansiedad el miedo, ¿cachai? Mm. Es como eso, es como mi fiebre con respecto al síntoma sería esa ansiedad de ese miedo. ¿Cómo ¿Sí? lo vas digiriendo? Después termina generando ahí la reacción. Claro, entonces Mm. como que pasa de aquí, y mientras, como te digo, está este angelito oscuro y el angelito blanco ahí teniendo ese diálogo, y dependiendo de quién gane, esa ansiedad dura más o dura menos. Entonces ahí
para darle fuerza también al angelito blanco, es todo el trabajo de, a ver, empezamos a buscar aquí en los ficheros cuáles son las herramientas que hemos trabajado, qué es las cosas que hemos aprendido, para decirle al miedo, no, mira, por esto, no, 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 y que pierda fuerza. Pero eso es porque igual, bueno, tú sabes que he hecho harta cosa y sigo haciendo. Es que un Entonces, entrenamiento, pues, o sea, yo creo que no existe nadie que no sienta miedo o no reaccione o no se comporte a partir de lo que es el miedo hasta que lo entrena. O sea, una vez que ya sabes que el agua no te va a ahogar porque sabes nadar, adiós fobia al agua. Cuando sabes cómo tratar con la araña y sabes que la araña no es una araña venenosa y entiendes que hay distintos tipos de arañas y que todas las arañas no son iguales, se te va el miedo. O sea, cuando llega el conocimiento, cuando llega esa luz, cuando llega ese entendimiento de lo que no sé o lo desconozco, el miedo dice, ah, yo pensé que iba a haber un terremoto, me voy. Entonces, es como la vieja cagüinera que te hace el es, escándalo, o el viejo cagüinero que te hace el escándalo sin saber qué está pasando, pero tiene una necesidad tan grande en su corazón ese ser llamado miedo, que hace escándalo porque quiere, hace alarma porque quiere, deja todos en tensión, deja todo estresado, deja todo con ansiedad, y luego lo dicen, oiga, pero es una alarma de terremoto, de tsunami en Estados Unidos, no tiene nada que ver acá. Ah, me equivoqué, lo siento. Y cuando pasa que el miedo se confronta con la verdad o la realidad, desaparece, po. Porque uno se siente, perdón la expresión, tonto, o la expresión acá sería como huevonado, acá en buen chileno, porque al fin y al cabo, tú mismo te viste la cara. O sea, tú mismo hiciste el alaraco por algo que después hiciste, "Mm, mentira que era algo de plástico. Y yo pensé que era de verdad, yo me vi que me picó la serpiente en una cascabel, y decía, "Zzz", y yo decía, ay, yo la vi acá, me clavó, si yo sé que yo sentí. Y jamás, po, era un peluche. Pero la mente codifica algo y lo proyecta y malversa también a veces la realidad. Pero ahí, autodominio, control, y no sé si hablaríamos de ayer en torno al poder también, po. ¿Será que sí, cuando por poder. pierdes el poder también aparece el miedo? Es que, mira, yo creo que hay un tema ahí que tú lo mencionaste. Eh, no quiero decir que todo el mundo sea, que todo el mundo estemos desequilibrados, pero sí, obviamente, hay personas que se Verá, dejan arrastrar según fácil, estudios, ¿ya? Latinoamérica o Chile ¿Ya? también es uno de los países con mayor índice de enfermedades mentales. O sea, si usted ya tiene estrés, ya es un enfermo mental. Partamos desde ahí. ¿Por qué es una enfermedad? Claro, Desde esa con, toda dinámica. la- con todo el respeto, pero ahí lo importante es eso, como hacer este camino de fortalecimiento de nuestra fe, de conocernos, de saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para que esos miedos no entren ahí y vayan brillando esa autoridad personal que uno tiene. Eh, Exacto. y me ha pasado, eh, que cuando ha entrado el miedo, antes pasaba muchas veces, claro, se me notaba el tiro porque uno se vuelve torpe, porque como la mente entró este bichito y te vuelves torpe y empecé a cometer errores, súper tontos. Entonces cuando ahora me toca ver en algunas áreas que ya a lo mejor las tengo más trabajadas y veo eso, digo, oh, wow, y se ve al tiro el miedo, y se ve el miedo a lo que sea, o sea, de base, de fondo está ese miedo. Ahora, el cerebro también, como son conductas que se han aprendido, se han llevado durante tanto tiempo, porque como nosotros sabemos, desde niño venimos con ciertas programaciones, también nacemos y de acuerdo a la crianza. Por ejemplo, el tema que yo te decía de la araña. A mí nunca me picó una araña, pero a mi mamá le tenía pánico a la araña. Toda la vida la ha tenido pánico. ¿Sí? Entonces, de tanto escucharla, ella se fue un miedo adquirido. ¿Y qué pasa? El cerebro tiene un comportamiento, gasta mucha energía, eso, gasta mucha energía el cuerpo humano para mantener funcionando el cerebro. Entonces, el cerebro es como, entre comillas, cómodo, ¿ya? Porque dice, o el cuerpo humano dice, a ver, me voy a demorar mucho y voy a invertir demasiada energía en cambiar un patrón de pensamiento, ¿ya? ¿Qué es mejor? Dejarlo así. Por eso nos cuesta tanto cambiar, bueno, las creencias y luchar contra esos miedos, porque si son adquiridos en el tiempo y han estado ahí en un patrón, el cerebro dice, ay, más cómodo quedarme aquí
que invertir y llamar a toda la energía del cuerpo humano para empezar a cambiar. Y eso ¿cómo se llama? Hay investigaciones que te dicen. Por eso, o sea, gasta mucha energía el cerebro para todas sus funciones neuronales. ¿Ya? Mm. Entonces hay un ahorro, entre comillas, de energía cuando el cerebro dice, prefiero tener miedo antes que enfrentarlo y hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿Sabes cómo utilizan los desde, recursos? ¿Cómo decide utilizar exactamente, los recursos? exactamente. Bueno, por eso cuando, por ejemplo, uno está enfermo, ¿qué es lo primero que te dicen? Mm, Descanse. Y descansar no es estar viendo tele, descanse y duerma, porque el mm. cuerpo humano gasta demasiada energía en mantener al cerebro funcionando, ¿ya? Entonces, para que ese cerebro, o sea, para que haya una optimización de recursos, el cerebro tiene que descansar, tiene que dormir y así el cuerpo se pueda regenerar, ¿ya? Mm. Entonces, si uno lo lleva a esta parte del miedo, claro, hay un gasto mayor y por eso eh, cuesta, y por eso es entendible por qué nos cuesta hacer el trabajo con algunos miedos más que con otros. Porque hay que invertir más energía, hay que ponerle más ganas, hay que hacer un trabajo constante, constante, constante. No es que sea imposible, Exacto. yo lo he visto en mi propia vida y lo he visto también en otras personas, se puede, pero hay que ser constante porque es cambiar una línea de pensamiento que se originó desde muy pequeño o desde algún trauma, etcétera, que pudo haber en la niñez, y han sido años de permanecer así. Entonces, para cambiar ese foco y decirle, oye, vaya para acá, hay que hacer un esfuerzo grande, grande. Es- Pero es posible, es posible. Es posible, po, sí es posible, porque Mm. entre más yo también uno lo vaya entrenando, así como se entrenó para irse torcido, para ir entrenando, se puede hacer, po, tomando conciencia y dándole una vuelta a un poquito más a la X situación que me va a quitar esa paz interior. Y yo creo que ahí está la clave. Todo lo que me pueda quitar la paz interior está originado por el miedo. Claro. Todo lo que esté. ¿O no? mm, Es Todo que, lo que me es que al pueda final es quitar la la raíz, paz po. Por eso digo, el miedo es la raíz. Mire, si usted tiene rabia, también hay un miedo asociado. Si usted tiene tristeza, también hay un miedo asociado. O sea, el miedo siempre va a estar metido en todo. Desde la persona que es adicta hay un miedo detrás, desde la persona que es infiel hay un miedo detrás, de la persona que es celosa hay un miedo detrás. Siempre va a haber un miedo metido ahí. interior. Por ende es la raíz que va a encontrar de todos sus males. O sea, eso creo que también Es, sale en la Biblia, parece, o dentro de la espiritualidad cristiana, que el miedo forma parte de las raíces de todos los males. Mira, ¿qué nos dice? Porque también hay que reivindicar lo que va representando el miedo. Acá nos van señalando que para qué sirve el miedo. Como decíamos, si el miedo está presente en todos los seres humanos, es por algo. O sea, si Dios creó el miedo, si somos capaces de sentir miedo, es por algo. Partamos de ahí, porque nosotros somos tan cuenteados que tenemos ese sentir de superioridad y decir, no, es que esto es malo. La tristeza es mala. El odio es malo, la rabia es mala. Pero le llamamos a lo malo a algo que no logramos controlar. Pero si supiéramos controlar, si supiéramos regular, si supiéramos gestionar el mercurio, nos evitaríamos todo lo malo que el mercurio podría traer. Si sabemos ujú, gestionar el combustible, nos ahorraríamos todo lo malo que puede traer el combustible. Al final, todo se basa en cómo utilizamos, cómo manipulamos, cómo gestionamos, cómo vamos implementando las energías. Entonces, acá la psicología, propiamente tal, en la página psicologiaonline.com, nos dice entonces que es por algo. El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. La función del miedo es el de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando se detecta una amenaza, haciendo que nos retiremos de esta situación. Esta amenaza puede ser para nuestra integridad física o nuestra vida, así como para nuestra reputación, nuestra autoestima, autoconcepto o nuestra seguridad, en función de la idea y las creencias que tengamos al respecto. Y después si vamos entendiendo que el miedo tiene una función propiamente tal de ayudarnos, después nos comienzan a preguntar, entonces, ¿por qué sentimos miedo? Y acá la explicación psicológica nos dice lo siguiente. ¿Por qué sentimos miedo? Es a raíz de, uno, por evolución y supervivencia. Los seres humanos hemos aprendido a lo largo de la evolución a identificar y responder a situaciones de peligro. Esto garantiza nuestra supervivencia. Partamos de ahí.
ujú, Luego viene, ¿por qué sentimos miedo? Por aprendizaje. Si vemos a una persona teniendo una experiencia traumática, es posible que en el futuro, ante ese mismo objeto o situación, tengamos miedo. La mente graba, si mm, yo veo que una persona se está quemando en su casa viva, la próxima vez que yo vea que se me está descontrolando el fuego de un asado o comienza a echar fuego el sartén porque cayó agua, automáticamente me voy a ver quemado a lo bonzo, aquí morí ujú, igual que la última persona. Y ahí hay un miedo que se comienza a escribir a partir de la experiencia. Luego nos dice que nuestro cerebro interpreta constantemente el entorno. Por ende, frente a como el cerebro está constantemente interpretando el entorno que se nos vamos movilizando, puede decodificar, puede traducir ciertos eventos como motivo de estímulo o desencadenante del miedo para escapar o evitar situaciones peligrosas. Si yo mm. veo una ola y estoy feliz en la playa y estoy abanicándome y de pronto veo que una ola comienza a ser más de 30 metros, creo que es algo súper lógico, racional, que lo primero que va a hacer el miedo es comenzar a ver. Y la sabiduría y lo hermoso de nuestro modelo es que el inconsciente está siempre atento. El consciente puede estar ahí tomando una cervecita, pololeando, tirando la talla con unos amigos, jugando a las cartas, jugando al voleibol. La conciencia enfocada en algo. Pero el inconsciente ya sabe que algo está pasando en el mar. Y algo va a comenzar a hacer girar la cabeza, como a mirar. Hay una intranquilidad que comienza a subir poquitito a poquitito, hasta que asoma la cabeza la ola, hasta que asoma la cabeza el perro que me va a morder, hasta que apareció la araña, hasta que. Y ahí uno dice, es el momento de arrancar, de salir. Como decíamos, no fue un comentario que hablamos. Las personas feas, por favor, a la playa. Las personas bonitas, por favor, al cerro. Desde ahí hay algo que tenemos que comenzar a operar y tenemos que resolver propiamente tal. Entonces, de acuerdo al entorno, el cerebro incluso podría, frente a una película, pensar que lo que está viendo en una película es real. Y es ahí donde uno tiene que aprender a entender que el cerebro no va a discernir muchas veces, o el ego no va a discernir si hay cosas reales o son cosas ficticias, porque para él ambas cosas son de igual intensidad y terminan generando una repercusión en el mundo interno. Entonces, tal vez yo nunca vi en la vida real a alguien atropellado, pero vi una película donde primera vez atropellan a alguien y fue tan impactante que yo dije, "Ah, no, esto nunca más yo no voy a salir o solo no voy a salir porque me va a pasar". Pero resulta que este miedo viene por un tema de una película. ¿Y quién no fue traumado o quién no se traumó con Freddy Krueger? Yo me acuerdo que cuando sale la película de Freddy Krueger, en ese tiempo en VHS, mucha gente tenía pesadillas. Mucha gente comenzó a desarrollar un miedo psicológico, patológico frente a lo que son las películas de terror. Hoy en día hay gente que decide y opta por decir, no veo esto porque me altera mi energía. Yo soy bueno para ver películas de terror, obviamente tal. Nunca he visto que me altere la Sí. energía. Pero dentro de la dinámica, uno tiene que aprender porque el exterior no me puede quitar el poder. O sea, si yo entiendo ayer de la paz interior, que eso también significa que yo tengo el poder o el control, cuando me confronto con lo oscuro, cuando me confronto con lo adverso, cuando me confronto con aquello que en mi mente dice, ah, es que tú no lo controlas, entonces tengo que confiar en algo más grande, tengo que confiar o delegar algo mucho más grande para permitir avanzar en esa paz. Entonces ahí nos hablaba desde el entorno y lo último que nos dicen que por qué sentimos miedos, que es por un factor cultural y social. O sea, la cultura y la sociedad te siembra el miedo. Y ayer hablábamos frente a las dinámicas que utilizan los gobiernos o ciertas manipulaciones del sistema donde utilizan noticias y te dicen, en este momento un grupo de insurgentes están quemando el centro de Santiago. ¿Cuántas veces pasó en el estallido social y después del estallido social que Mega, que Chilevisión o algunos canales de televisión ponían esas noticias y resulta que eran archivos del año 2016? Pero la Mm, gente, no vamos a decir ni inteligente ni tonta, la gente simplemente, porque la mente lo va viendo, decía, oye, esto está pasando. Y resulta que después las mismas personas que vivían al frente de esa plaza describían, yo vivo acá al frente y no está pasando nada y sacaban fotos. Y comenzaban a desmentir lo que los medios mm, de comunicación comenzaban a hacer. Y ahí comienza a quedar la tole tole, y ahí comienza toda esta campaña que los medios televisivos mienten. Todos sabemos que mienten, si no se nos damos cuenta, es parte del mercado de la mentira.
cuando ustedes les venden un producto por la televisión o cuando le hacen una promoción, es parte del engaño para que las personas vayan comprando. O sea, siempre hay algo que no es tan real como se muestra. Por algo aparece el CERNAC, el servicio del consumidor, porque te pueden decir, no, mira, esto es maravilloso y resulta que cuando llegó a la casa la cuestión no me sirve para nada y está acumulando polvo y no. Tengo derecho a reclamar porque al final nos están engañando. Pero sin salirnos del Ya. tema, sería por factores sociales y culturales. ¿Qué piensas tú, po, como factores sociales? ¿Logras reconocer un miedo social o cultural? Mira, yo creo que voy a hablar de algo que me pasó a mí cuando recién fue el estallido social, cuando yo tenía que viajar y, y yo en general soy una persona que llega, pesca sus cosas y se manda a cambiar nomás. Pero ahí algo me pasó. Mm, Algo me pasó, me acuerdo que venía manejando, venía de Viña, y de repente empecé a sentir como angustia, como algo aquí en el pecho. Y eso no me había pasado nunca, porque era diferente a la ansiedad, era otra cosa, era como un ahogo. Y tuve que parar y empezar a respirar. Y me acuerdo que entré en una situación ahí muy, muy compleja, eh, porque era, claro, sentía que estaba, a ver, que esa seguridad que había establecido hasta ese minuto se me estaba desestabilizando. Y era ese miedo a lo desconocido, a qué iba a pasar. Entonces, me recuerdo haber llamado a alguien por teléfono, eh, porque apagué la radio, de hecho, que venía escuchándola para no escuchar nada más. Eh, y ahí esa persona me acuerdo que me dijo, respira, conecta con esto, empieza a racionalizar. Eso fue, me ayudó mucho, como que empieza a racionalizar lo que está pasando acá. eh, y ahí como que empecé a bajar, y ahí como que empezó a calmarse, ¿ya? Eh, los primeros días, cuando fue el tema del estallido social, sí me costó como, como encontrar esa paz. Debo admitirlo. Hubo un par de días que era extraño, era la sensación, pero era todo también, toda la energía que se estaba moviendo, que los militares andaban acá afuera. Yo no había visto en mi vida, no tenía esos recuerdos que estuvieran aquí tan cerca, mis papás también son mayores, entonces a veces pasa también que las personas mayores pasan pegadas a la tele. Entonces yo iba para allá y lo único que escuchaba, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está saltando aquí? ¿Qué se están tomando en el supermercado? ¿Qué es la cuestión? Y era como, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que lo que más me daba miedo era el tema de mi hijo en ese minuto. Porque uno, cuando está solo, yo creo que a veces no es tanto, pero cuando uno tiene a alguien que quiere, que ama, es como que, sobre todo en el caso de las mamás o de los papás, es como que eso, ¿qué puede pasar aquí? Entonces, yo finalmente no viajé y bueno, no pasó nada. Perdí la oportunidad y no viajé. Eh, y de ahí dije, ya, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más, porque entraste, sí, admití que entró esa energía, le puse freno, la enfrenté y de a poco empecé como no, 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 no. De hecho, después cuando salió el tema del COVID, también lo mismo, yo no, 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 exacto. no, 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 no. Sí, hasta que me dio COVID. Pero cuando me dio COVID, ¿te acuerdas que yo sentía que me mandaban bichos por todo el cuerpo? Yo decía, bueno, he pasado tantas, Diosito, si me queréis llevar ahora, ya, me voy. Ya bueno, Pero no ya. voy a morir. No, no me moría ahogada, no me moría aplastada, no me va a matar este bicho. ¿Cachai? Mm. Entonces, ahí le di la pelea, pero no tuve miedo. Debo admitir que en ese momento no fue un tema de miedo, fue otras situaciones que llevaron a eso. Eh, porque ya me había enfrentado a la muerte pues, varias veces, como que ya era como la quinta o sexta vez que ya estaba muriendo. Pero sí el entorno, que cuidado, que aquí, que acá. Entonces, esa energía es como que te va contagiando, te va mellando un poco como tu espacio. ¿Ya? Es que, como Y dices claro, me tú, doy es cuenta. como el óxido, po. Te comienza a comer, comienza a ir debilitando.
Y si uno no logra entender el filtro de lo que hace la mente cuando va escuchando y dice, no, si esto es ficticio o esto me están engañando, se graba como está ingresando nomás. O sea, si yo no hago la pega en ese momento en que me abro a filosofar, por eso también es importante en ese proceso que se hablaba antes de la pandemia, de por qué se iba sacando tantos ramos en la educación que sacaron filosofía, sacaban historia, Mm, reducían el lenguaje, y por obviedad son temas que nos ayudan a pensar. Y los otros exacto. ramos, que son matemáticas, solamente nos ayudan a ejecutar. Entonces, ahí es un Ujú, tema también social. Yo no quiero acá lapidar a nadie de la tercera edad ni a un adulto mayor, porque mi familia también pasó por ese viaje. Pero es importante tomar las riendas, po. Porque si no logramos entender que nuestra generación anterior vive o hace ese mismo patrón, tenemos que creer entonces que nosotros vamos a repetir el mismo viaje porque ya está dentro de nosotros. Pero ¿cómo vamos ujú, rompiendo? A partir de qué es aquello que vamos reconociendo. Y como es ujú, un bicho como la gripe, un bicho como la viruela, un bicho como la lepra, un bicho que es altamente contagioso, por el ujú, simple hecho, ni siquiera por estornudar, alguien con miedo está al lado y ya nos comienza a parasitar. Y no es para hacerle la mm, cruz, porque hablamos, el miedo no es una emoción negativa, es una emoción incomprendida, que si no sabemos ujú, gestionarla, le decimos esto es malo. Pero si sabemos utilizarla, mm. a esto lo llamamos eh, como algo fuerte. Y a partir de eso, entonces, nos dicen que existen 16 tipos de miedo. 16 tipos Wow, de miedo. O sea, ya, tenemos Don Miedo, o Doña Miedo, y Don Miedo y ajá, Doña Miedo tiene 16 hijos, hijas, descendencia. Y primeramente partimos por la existencia del estímulo. Existe el miedo según la existencia del estímulo, y a este miedo se le va a llamar miedo real o miedo irreal, ¿ya? Dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, este puede ser entonces real. Realmente estoy viendo que viene cayendo una bomba hacia arriba. Y en lo irreal, mi mente me hace ilusionar, mi mente proyecta una imagen que no es real, pero yo la tomo como si fuera real. Y digo, no, si está ahí, está, lo estoy viendo y viene hacia mí, viene hacia mí. Respira, tranquilízate, mujer, tranquilízate, hombre, si no hay nada. Y cuando se tranquilizan, ay, perdón, no sé qué me pasó, pero salen de sus casillas. Luego nos dicen que existe otro miedo según su normalidad. Dependiendo de su carácter adaptativo, los miedos pueden ser miedo normal. ¿Cuál es el miedo normal? El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ah, ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración y no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, el ver una serpiente. Eso es un miedo normal, mm, ¿ya? Luego tenemos el miedo psicológico, que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, produce un gran malestar psicológico en la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por la conducta social de aquel que está vivenciando este miedo. Entonces tendríamos, según su normalidad, normal y patológico. ujú. Y luego nos dice que también existe el miedo según el nivel de afectación. Dependiendo de cómo te afecte el miedo, también se va a clasificar como tú decías. Cada quien procesa el miedo de manera distintas y tal vez también lo van a llevar a una dinámica de miedo que ahora vamos conociendo y decir, ah, mira, aquí está mi miedo y este miedo viene por afectación. Y si viene por afectación, entonces lo que tengo que hacer es recuperar mi poder y dejar que las cosas me comiencen a afectar. Entonces acá, un momento. Entonces acá nos hablan del miedo físico. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. El miedo, por ejemplo, al médico. El miedo a ir al Eso. dentista. ¿Ya? Un miedo físico. Luego tenemos el miedo social, el cual ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. ¿Ya? Aquellas situaciones, o sea, se caracteriza por aquellas situaciones en las que las personas sienten que puede ser ridicularizada y piensan que será juzgada o ridicularizada por los demás. Y el otro miedo dentro de esta misma categoría es el miedo metafísico. El miedo metafísico es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas, o sea, de fuentes externas. Puede estar asociada a patologías como la depresión endógena.
Y aquí hablamos de un miedo que viene con un contexto y hablaríamos de otras vidas, que viene siendo como herencia. Pero en esta clasificación bella, ¿reconoces un miedo físico? ¿Reconoces un miedo social? ¿Reconoces un miedo metafísico según el nivel de afectación? Físico, ay sí, durante muchos, muchos años, miedo a las vacunas, a las inyecciones. Yo, cuando había que vacunarse, yo no me escondía, me corría, no me gusta vacunarme, no me gusta que me pinchen. Entonces, siempre hubo, pero ahora, si lo tomo, ¿por qué? Porque antiguamente, cuando te vacunaban en los colegios, eran unas inyecciones gigantes con unas agujas tremendas, entonces para mí me dolía mucho. Entonces, nunca me ha gustado que me saquen sangre, nunca me ha gustado que me pinchen. Eh, entonces le tenía miedo. Pero muy loco porque ahora me estoy haciendo acupuntura, así que estoy enfrentando ese miedo físico. Miedo social, sí, sí, sí. Hay miedos sociales todavía que están ahí, que se están trabajando en terapia, sí. Que como te decía al principio, cada vez van, ¿cómo se llama? Quitándole más, o sea, le voy quitando más fuerza. ¿Pero tienes miedo al Pero juicio? ¿Tienes miedo al ridículo? ¿Tienes miedo a que te ridiculicen o te avergüencen? yo, mira, más que eso, porque creo que yo misma me he avergonzado y me he ridiculizado bastante en la Ujú. vida. Es como yo creo que, y lo comparto con varias personas, creo que les puede pasar lo mismo, es el miedo a equivocarme. Mm. El miedo a equivocarme A tener un o chascarro. eh, eh, sí, equivocarme. Como no estar a la altura, una cosa así. Entonces, pero Mm. entiendo las raíces de eso, o sea, por eso decía, ese diálogo ya lo he tenido, entonces por eso le he ido quitando más fuerza y me voy dando cuenta también de lo que Mm. voy avanzando en la vida con respecto a eso, las cosas que voy enfrentando y las máscaras que van cayendo a medida que se va fortaleciendo también ese valor. Y lo otro que era la máscara también se va debilitando para esconder esa debilidad. ¿Cachai? Así que sí, los identifico. Como te digo, más que de ser ridiculizada, yo me he ridiculizado harto en la vida, he tenido hartas situaciones, entonces no va por ahí. Creo que es la misma autoexigencia que hace que, O miedo, sea, no como te sería digo, miedo social, po. No sería un miedo social, porque no te está afectando la sociedad a ti. es que yo creo que en un principio partió así y ahora va en mí. Mm. Antes era mucho de lo externo y ahora va en mí. Ahora es como que, Entonces se no, volvió un medio metafísico. Y ahora exacto, solamente va. depende de ti, de tu fuero interno, o uno diría, no, es que tal vez yo fui, no sé, apiedrada o humillada en el siglo XVI y de ahí vengo atrayendo, o dentro de mi linaje, tal vez las mujeres fueron muy humilladas y como rasgo de este clan de las mujeres vienen trayendo ese miedo. ¿Por qué te digo interesante el tema de observarlo? Porque el social está relacionado al bullying. O sea, una persona que sufre bullying es una persona que tiene miedo social, porque constantemente el medio o el entorno le hace ridiculizarlo, le hace sentirse desvalorizado, lo hace sentir con menor poder, con una menor identidad, lo genera entonces de una forma perceptiva o lo termina afectando de una manera claramente negativa. Pero cuando uno reivindica, no, no, perdón, no, no reivindica, cuando uno supera el bullying, sale de este medio social. Pero ¿de dónde sale? Entendiendo que también hay un miedo, perdón, metafísico interno que yo debo Sí, comenzar a trabajar. ¿Y por qué estoy exacto. buscando la aceptación del otro? Por ejemplo, si a mí me hacían bullying por el tema de la sexualidad, ¿por qué estaba buscando la aceptación sexual de mis pares o del entorno de los adultos a partir de? Y cuando digo, ¿por qué andaba buscando lo que yo solamente tengo que aceptarme? Se elimina ese miedo metafísico porque se ordena algo interno, eliminamos el bullying. Si alguien viene, como hablamos a ver esta semana, si alguien te dice, lesbiana tal por cual, o maricón tal por cual, ¿y qué importa? O sea, ya la palabra ni siquiera arde, ni siquiera duele, porque ya el poder está acá y no lo tiene la otra persona, a la cual uno venía buscando esa aceptación, esa valorización. ¿Por qué te hacía el hincapié? Porque es importante a veces, a partir del reconocimiento del miedo, cómo lo vamos trabajando.
Pero cuando uno se bloquea y dice, ay, no, es que solamente me quedo en este miedo y los demás los desconozco, claramente me estoy cercenando y no estoy entendiendo que debo ir transitando en un viaje en cómo este miedo va a cambiar de cara. Porque nadie se sana del miedo en una sesión, en una terapia o por un evento. Si yo salí mi momento en que me morí en un río, por ende ya no tengo miedo. El miedo muta. Como hablamos, el miedo es la raíz de todos los males. Si yo me estoy enfermando físicamente, es porque hay un miedo adentro. Si yo tengo una enfermedad física, emocional, mental, es porque hay un miedo metido adentro. Si en mi familia hay alguien enfermo, es porque hay el miedo metido adentro. Y ahí uno dice, chuta, entonces, ¿cómo extirpamos realmente de raíz a esta energía, a este fenómeno que cambia y a rato te puede decir, no, si me encuentro súper bien, relajadita, aquí estoy, pero anda a mostrarte la cobra. Y ahí tiré la taza al suelo, salí arrancando, le pegué un manotazo a no sé quién, pero la desesperación se desencadenó. Y ahí uno dice, uy, parece que no estaba sanar el miedo a a la serpiente, a la cobra. Y eso es importante no autoengañarse porque el miedo nos autoengaña. Si yo creo que el partir del miedo es a sanarse, ya el miedo dice, tengo miedo a sanarme, tengo miedo a superarme, tengo miedo a que ya no me sigan considerando. Entonces es un miedo que a sí mismo te lo provoca para que no hagas nada. Y tú es como, ¡ah! ¡Te quedaste pegada! ¡El miedo! Se libera el miedo. Yo te veo como Ahí te pegaste. te decía yo que como hacemos esta ceremonia, yo siempre les digo a las personas que llegan ahí a a la ceremonia que hacemos, la valentía de ir, ¿no? La valentía de Exacto. poder ir y enfrentar esos miedos, porque yo siempre también les cuento, la primera vez que yo fui a una ceremonia de Mm. andino masónica, tenía mucho miedo, miedo que me iba a picar un bicho, miedo que iba a perder el control, miedo que no sé, que me iba a desmayar, qué sé, puro miedo de no sé Mm. dónde. Eh, y por eso dejé pasar un par de meses antes de ir, después de que me invitaron. Y cuando fui enfrentando todos esos miedos, todos esos miedos, y fui sola, además, no tenía ninguna amiga, no tenía, era como, me di cuenta que había perdido el tiempo, eran puros fantasmas internos los que Mm. tenía y nunca fueron, nunca fue, nada, nada. Eh, sé, y hay una frase que dicen por ahí eh, que es como atravesar tus miedos, ¿cómo es? Al otro lado del miedo está todo el potencial, al otro lado del miedo está tu poder. Qué Y creo que bonito. tiene que ver, sí, porque en el fondo, cada vez que uno logra atravesar un miedo, cada vez que uno logra como identificarlo y decir, ya voy a pasar por aquí, voy a caminar por estas piedras que están calientes, te vaya a felicitar y decir, oye, en realidad soy más poderosa de lo que creía. Y no desde el ego diciendo hoy que soy poderosa, sino que recuperaste una parte de ti que estaba perdida, ese poder interior. Entonces, sobre todo en el tema del miedo, por ejemplo, esto social, como te decía al principio, sí, pues al principio había un tema de ser juzgada, de ser como humillado, ridiculizada, pero la vida como, me ha ridiculizado, me ha humillado, me he levantado, lo he trabajado, o sea, he hecho harta terapia también como para irlo soltando. Y ahora, pues, es como que, bueno, es como, es nomás, como, pero ¿cuál es la parte que me queda a mí? Es lo otro, pues lo interno, lo que se toma de algunas otras cosas que están profundamente arraigadas y que ya tienen que ver conmigo. ¿Ya? Entonces, claro, puede venir a lo mejor un estallido social, puede venir otro virus, pero también porque uno ha ido trabajando la conexión con Dios, la conexión con el espíritu, entonces desde ahí uno va fortaleciendo y le va quitando ese miedo a lo externo. Exacto. ¿Okay? Es que yo no sé Pero, si hablaríamos maduración, pero al final es evolución. Vamos evolucionando. Lo que antes me afectaba, ahora ya no me comienza a afectar tanto y llega un punto en que ya no me termina afectando. Entonces, mm, desde ahí también hay que quitarle el miedo al propio miedo, porque una de las cosas que tú hablabas en ceremonia que más uno observa es cuando uno pasa a las personas ahí. Y en el proceso de Sairi, que le soplen, por ejemplo, el orificio de la nariz, también es un área que la gente ya tiene un miedo, el miedo de morirse ahogada. Entonces, cuando como que siento acá que ya no puedo respirar, se desencadena un sinfín, pero vamos nuevamente al área de acción de Sairi. Sairi trabaja a nivel cerebral
y a nivel también del campo de la mente. Por ende, en lo primero que le va a ir a pegar un charchazo a nuestro mundo interno es el propio miedo. Y el propio miedo va a decir, por favor, no, que alguien me defienda, pero ahí tenemos que llegar a entender, decir, es tiempo de salir. Mira, para ir cerrando, nos terminan quedando los siguientes miedos que los cuales se van clasificando como otros tipos nomás. Miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, o sea, a pololear, a casarse, miedo al complejo de Jonás. ¿Cuál es el complejo de Jonás? También se conoce como miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista. Mira, el miedo del Mira, complejo de Jonás, el miedo a ser exitoso, miedo a wow. ser descubierto, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a la muerte y por último están las fobias. Y ahí todas las Ah, fobias mira. posibles, todas las fobias que tú conozcas, todas las fobias que tú y puedan seguir ahí clasificando, están metidas todas. Pero ¿qué nos dice nuestra bendita cartita para trabajar el miedo? ¿Qué crees tú a Ya. dónde te va a llevar? Vomítalo o abrázalo, hazle cariñito, hazle un masajito, hazle la acupuntura a tu miedo, te voy a decir. Bueno, eso le está haciendo la acupuntura a mis miedos bien ahí profundo. Parezco el filetero. Parezco que como esa esta esponja donde se mete todos los chinches. Mira, ¿qué Eso nos dice el miedo? mismo. Soy el instinto de supervivencia. Eso ya lo vamos comprendiendo. El miedo si existe es para poder garantizar nuestra supervivencia frente a cosas que escapan de nosotros. Aparezco frente a peligros inminentes y reales. Eso ya lo sabemos. Soy la Ujú, luz para cuidar tu cuerpo y emociones. Gracias, miedo, porque eres la ujú, luz para cuidar mi cuerpo y eres la luz, miedo, para cuidar mis emociones. Ya ujú, eso nos comienza a resignificar lo que uno entendería por ujú, el miedo. Luego nos dice permitiéndote huir o protegerte de cualquier amenaza o daño que puedas recibir. ujú. Pero suelen confundir mi danza con la ansiedad o la suelen confundir con la angustia, creando sombras donde no las hay. Y ahí nos pregunta, ¿qué miedos en tu vida son reales y cuáles son imaginarios? Esa es una gran pregunta. ¿Qué miedos hoy día tengo que son reales y qué miedo hoy día tengo que puedan ser imaginarios? Ah, Mm, yo, no. una pregunta abierta. Es que ahí nos deja el Mm, jaque porque yo creo que el miedo nos va a dejar en blanco. ¿Qué miedo sí, puede ser imaginario? ¿Qué miedo puede ser real que hoy día lo esté portando? mm. Yo creo que tengo más miedos imaginarios. Voy a hablar por mí. Creo que tengo más miedos imaginarios que reales. Mm, Porque el tema de la araña, sé que es algo que también con terapia se puede trabajar y ya como que ya. ¿Cachai? claro. El tema como te decía, de las agujas es algo que o sea, lo estoy trabajando. El tema de incluso del mar, que cuando casi me ahogué, aunque me estaba ahogando, también lo enfrenté porque después me puse a surfear, así que enfrenté el miedo ahí al mar. Entonces, en el caso de los miedos más físicos, los he ido enfrentando. Por lo tanto, yo creo que mis miedos son más imaginarios. Y en esos miedos imaginarios, algunos ya están detectados y otros no. Y es ahí donde le estoy dando duro ahí. Harta Dándole flor de guaraca. hacha. Harta. Oh, pero está bien. Ahí, tarea, le dejamos la pregunta, ¿qué miedos hoy día están teniendo que son imaginarios? ¿Qué miedos hoy día están siendo reales? Y a partir de ese punto, valore su miedo y entienda que lo está llevando a protegerlo de algo. Y si ese miedo hoy día a lo mejor lo está llevando desde la mente a algo ilusorio y no lo está protegiendo y simplemente le está creando un malestar, entonces hay que comenzar a terapiar, hay que comenzar a sanar, hay que comenzar a ir limpiando nuestras aguas para abrazar ese miedo. Pero nuevamente las emociones, ni buenas ni malas, son, y si están en nuestra realidad, tenemos que comenzar a agradecerlas. Si el miedo está, no es para que sea el villano de nuestra película, es para decirnos que hay algo que no está resuelto, que hay algo que Exacto. aún no alcanza el estado del amor, que hay algo que aún no se logra iluminar completamente. Entonces, más allá de verlo como algo que me está tirando para abajo, no, porque el que se está tirando para abajo es usted mismo. Es usted con sus decisiones, es usted con su pereza, es usted con su falta de constancia, es usted con la falta de disciplina,
porque no quiere transitar o sacar ese miedo y simplemente a veces nos quedamos en decir, ya, que pase. Después lo soluciono. Y resulta que después esos miedos van creciendo, porque ya sabemos cómo funciona nuestra vida. A veces se presenta un miedo y decir, chuta, casi me atropellan. Luego, casi muero en un accidente. Y de pronto este miedo me va confrontando con un evento mucho más grande, mucho más complejo, hasta que después dicen, acá estoy en el hospital sin moverme. ¿Qué Mm. pasó? Es que el miedo se me cumplió. No, pues no es que el miedo se le cumplió. Es que no hizo caso de todo lo que le estaban mostrando, de todo lo que el miedo le decía atento, porque hay algo que está creando una dinámica de accidente, hay algo que está trayendo la muerte a tu vida. El tema es conciencia. Y como la palabra conciencia es tan bonita y es tan fácil también decirla, es un desafío, po. Porque no es que nosotros vivamos 100% conscientes, estamos o hablamos siempre desde el Hoponopono un 5 a un 10% en conciencia. Entonces Mm. hay harto camino por desarrollar. Recién estamos alcanzando el diezmo en la conciencia. Ni siquiera estamos en el 90%, estamos en el 10%. Pero con eso los dejamos, con eso le hacemos el llamado para irnos conectando ya en el segundo bloque, donde vamos a seguir trabajando entonces a través de los elementos, queridas. Seguimos con los elementos Sí, con los elementos, en este caso opté por el oráculo de la sabiduría. de la sabiduría. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que la experiencia misma que nos hable de cómo salir del miedo? La sabiduría es eso, Sí, la sumatoria de todas esas pruebas. Así que, exacto. bendito miedo, los dejamos entonces con esta pausa musical y nos vemos en unos minutitos con nuestra querida Paola, recibiendo el mensaje oracular de la sabiduría para nuestros elementos. Y recordando, si usted es tierra, Tauro, Virgo y Capricornio; si usted es agua, Cáncer, Escorpio y Piscis; si usted es aire, Géminis, Libra y Acuario; y si usted es fuego, Aries, Leo y Sagitario. Atención, porque lo más seguro es que esto le puede salvar incluso hasta la vida. ¿Y por qué no? No para generar miedo, sino para salirnos de esos juegos y entrar hacia el amor. Los dejamos entonces con esta pausa musical y nos vemos en un ratito más. Ya estamos retornando después de esta canción. ¿Cómo estamos, querida, entonces, para darle continuidad a nuestro viaje hacia los elementos, aportándole también cómo, y al fin y al cabo entenderlo como claves? Son claves oraculares de cómo usted puede trabajar propiamente cada uno de estos afectos, o cómo le aconsejan cada uno de los oráculos que vamos escogiendo día a día para que pueda avanzar de la manera correcta. Y no se tronche el pie, y no sufra una descompensación en medio de la pista de baile, sino entienda que con ese afecto puede sacarle brillo, puede relucir y puede ir mejorando también su calidad, su realidad interna y por sobre todo toda la experiencia. ¿Estamos listas, Exactamente. bellas? Sí, sí, Vamos sí. con eso. Dígame. Partamos. ¿Por qué elemento te gustaría partir? ¿Sabías que hoy día estamos, bueno, ayer, hoy día desperté a las 4 de la mañana maravillosamente, como suele suceder, y abrí la ventana y una luna llena maravillosa. Hoy día también, mientras estábamos en la pausa, ahí apareciendo desde acá del cerrito la luna hermosa, brillante, radiante. Así que, ¿qué mejor con las energías de las aguas en el mes de Piscis? Vamos con el elemento agua para comenzar. Aguas para Ah, Cáncer, agua para Escorpiones y agua para Piscis. ¿Qué les dice entonces el oráculo? qué interesante. Vamos a ver. Aquí no sé si se alcanza a ver la cartita. La cartita dice. No sé si se Mira, alcanza. el que le haga Es un zoom yo creo poco. que lo va a ver. El que le da, eh, sale un búho, pero sale es que el brillo del foco ahí a de la. veces le mata. Claro. Bueno, decir la verdad. Permiso, voy a sacar mis anteojos Para decir la verdad. para decir la verdad. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Se me olvidó la pregunta. ¿Cómo deben trabajar el miedo los signos de agua? ¿Qué deben hacer con el miedo? ¿Qué les aconseja el oráculo de sabiduría en torno al miedo para Cáncer, para Escorpión y para Piscis? Ya. Decir la verdad, pues mira, tal cual. Mm, Decir la verdad, dice la cartita. O sea,
Si a lo mejor se han encontrado con algunas situaciones que puedan estar ahí mmm, complicándola y a lo mejor no han sido tan honestos o no han sido tan honestos con ellos mismos, ¿ya? Para admitirse lo que sienten o con respecto a X situación, ha llegado el momento de decir la verdad. Porque claro, si yo me estoy autoengañando, si me estoy mintiendo, si estoy diciendo, no, si está todo bien y en realidad está todo mal, el miedo hace mella y pues el miedo va a entrar y me va a empezar a mover, a carcomer por dentro y yo no me voy a dar cuenta. Entonces, parte por ser honesto con uno, decir la verdad en todo lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Lo único que los va a poder liberar y los va a ayudar a enfrentar esos miedos es enfrentarse con eso. Y de hecho, si uno ve la cartita, es un pajarito que está abriendo como las puertas de una, ¿cómo se llama? Como de una jaula. Exactamente. Entonces, la única forma para que se liberen y puedan encontrar esa sanación y enfrentar esos miedos es a través de enfrentar aquellas verdades que les puedan estar doliendo, aquellas verdades a lo mejor que esto me incomoda, que esto estoy sintiendo, porque si se están guardando, ahí el miedo está entrando y como aguas emocionales, algo está pasando ahí que a lo mejor los está entrampando. Entonces, bueno, basta con que venga X situación de afuera, haga pim y se desata el miedo. O sea, al final Entonces, los llaman a hablar, a comunicar, a que no se queden callados entonces, a que no se silencian por el miedo, porque a veces, mira, yo una de las cosas que a veces siempre escucho es, yo prefiero quedarme callado en vez de hablar, porque si hablo va a quedar la tole tole. Al final el miedo a la reacción, el miedo a lo que puede provocar mi simple opinión o mi propia verdad o lo que yo siento realmente transmitir. Y ahí se comienzan a enfermar, po. O sea, ¿por qué callarse? Porque el exacto. otro te dice O si cállate, por el otro te dice tú no tenías opinión. a lo mejor miedo también a exponer una debilidad, a lo mejor lo estoy pasando mal, pero no quiero decir que lo estoy pasando mal y aparento estar todo bien. Entonces el miedo entra por ahí porque va a encontrar esas debilidades y al final es ¿cómo se llama? No Mm, estoy siendo honesto ni conmigo ni con el resto. claro. Entonces desde ahí ya Mm, le damos como salida siendo honesto. Esto me está exacto. pasando, esto estoy sintiendo y me libero. Mm. ¿Ya? Mira, me llevaba el tema de decir la verdad porque, bueno, yo crecí en una generación, observando una generación anterior, donde siempre a los ancianos les decían que se callara. O sea, abuelita, cállese porque usted no sabe lo que está pasando. Abuelito, cállese porque usted no sabe cuál es la realidad de mi hijo. Y al final invalidaban las verdades o la opinión de la tercera edad. Y yo comienzo a dar gracias por una generación que está comenzando a decir, hable, abuelita, hable, abuelito, Mm, hable, cuéntenos su historia, cuéntenos sus verdades, cuéntenos su sabiduría, transmita eso. Que una generación le estaba diciendo a los antiguos, cállense porque ustedes no tienen nada que ver. ¿Y qué estaban haciendo esa generación? Tirando, y perdón la expresión que estoy utilizando, tirando hacia un cielo anciano, tirándolos mm, hacia el olvido, dejándolos en unas camas y al final yo resuelvo lo que pasa en la casa. Y ahí al final hay que mm, decir la verdad, o sea, cómo comenzamos a comunicar. Y más si son signos de agua, donde su emocionalidad les tiende muchas veces a entramparlo. Ahí está el mensaje, yo espero que lo escuchen, espero que ujú. también puedan transitar y por sobre todo, claramente va a cambiar la vida. Sí, Así que, se van a liberar. Eso es lo importante, se van a liberar. exacto. Del Eso agua pasa. avancemos hacia el aire, pues. Vamos en esta noche moviendo la luna con el aire. ¿Qué les dice a los signos de Géminis, Libra y Acuario? Ay, 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 nuestros queridos aires. ¿Dónde está? Bueno, no sé si se alcanza, algo se alcanzará a ver. Como un caballito a lo lejos. A un caballito a lo lejos. Pero este caballito está en medio del caos y el conflicto. Mm, Um, a ver, aquí lo que le están diciendo a los signos de aire básicamente es eche una miradita hacia adentro y vea que todo lo que está pasando afuera está en resonancia con uno porque el conflicto está en uno. mm,
todo aquello que yo pueda decir, no, es que tengo miedo, no sé, no sé, que se acabe las provisiones. Vea cómo está su tierra interna, su provisión interna, sus emociones, Claro, cómo está trabajando internamente. Porque en el caso de los aires, los miedos vienen por situaciones internas que no han logrado ahí como resolver. El caos que se está creando es porque ahí hay unas situaciones de caos que no se han podido enfrentar. Aquí por eso el caos y conflicto, y sale el caballito que se está despedazando como por dentro. O sea, todo lo que está pasando fuera es el reflejo de lo de adentro. Aires, Aires, lo han llamado a la montaña sagrada, lo han Sí, llamado a conectarse con la espiritualidad, lo han llamado. sí. Mm, eh, hay que, bueno, Mm, no echarle la culpa al resto, no echarle la culpa de, por ejemplo, eh, a veces uno escucha mucho, no, es que el presidente, que la ley y la cuestión, y uno entra en el miedo, el miedo a la escasez, el miedo que no voy a tener trabajo, el miedo que van a reducirse la mercadería, que se va a perder las fuentes de trabajo. O sea, más que echarle la culpa y estar en conflicto con el otro y entrar en esa energía del miedo, porque es una energía como reactiva también, que es desde ese miedo que yo tengo y desde ese conflicto le estoy echando la culpa al otro y estoy creando como una cadena, así como un círculo vicioso es como, ¿qué estoy haciendo yo para entrar en esa paz interior? ¿Qué estoy haciendo yo por encontrar ese equilibrio o trabajando esos miedos internos para que afuera no se manifiesten con X situaciones? Y así voy a dejar también de echarle la culpa al resto. claro. O Así sea, que, asumir, sí. asumir lo que está ocurriendo en el interior y no irse Ujú. hacia afuera y irse hacia adentro. O sea, un viaje introspectivo están llamando hacia los signos de aire. ¿Cómo se llama la Ujú. carta propiamente tal, la del caballito? Esto se llama caos y conflicto. Caos y conflicto. Bueno, Ujú. el viento caótico es un viento que se vuelve tornado, un tornado que arrasa las casas, arrasa hogares, arrasa animalitos, arrasa vegetación y claramente trae conflictos, po. Claramente Sí, trae una crisis, claramente trae, así que ahí, atención. Y del aire, sí. del aire. Eh, ¿Quién crees tú que se alimenta del aire? El fuego. Vámonos para el fuego. Si ya le están diciendo caos y conflicto a los señores aire, ya le están hablando de a los señores agua, decir la verdad. ¿Qué les dicen a los estimados, a las estimadas, a las bendiciones del fuego encarnadas en varones y en mujeres? En Aries, Sagitario y Leo. Voy a pasar en esta oportunidad. Creo que no vamos a omitir el mensaje al fuego. Eh, la carta es todo lo que reluce. Ah, ¿Ya? mira. Sale ahí. Sí, todo lo que reluce. Pero todo lo que reluce, si uno se fija arriba del oro, hay unas máscaras. Mm. Es como el dicho, no todo lo que reluce, no todo lo que No luce es todo. oro, todo lo que brilla es oro. Exactamente. Aquí, eh, a ver, el llamado es como para enfrentar esos miedos es también hacer como, saquémonos las máscaras, Mm, saquémonos las máscaras y mostrémonos tal cual somos, ¿ya? Enfrentemos las situaciones con así sin maquillaje, sin la postura, sin nada, y decir, sí, esto me está pasando. No soy tan fuerte como pensaba, no tengo superado esto, etcétera. ¿Cachai? Es como, ríndete en el sentido de que sácate la máscara de que está todo bien y haz ahí el trabajo de lo que te estén mostrando que pueda estar como pendiente de, porque por ahí están entrando los miedos, de esa actitud que puede ser como de que está todo bien, claro. que es La apariencia, solamente una pues si no, está todo controlado. No, sí, va a está todo solucionarse. Pero al final es como, exactamente. Sí, ¿se le necesita acordar hay cuando que hablaba? reconocer esas máscaras. ¿Ah? Dale, dale, no, dale, dale. Después te voy ¿Cómo? a lo que, después te voy a Te comentar quedaste algo. pegado, No, dale, no te digo. perdón. Después te voy a comentar.
Ah, ya. Eh, sí. Mm, Mm, sí, bueno, es hora de ver más allá de lo superficial también. En el caso de los miedos, por ejemplo, si hay alguna cosa que yo estoy diciendo, no, si en realidad no es tan así, hay que ir más profundo. A ver, ¿qué es lo que me está mostrando esa X situación que está relacionada con el miedo? Entonces, no solamente es como mostrarse más sin máscara, sino que también ver las situaciones que yo puedo estar transitando, eh, no tan a la ligera y ver más en profundidad. No sé si me explico, ¿ya? Porque ahí está el gran tesoro. ¿Sí? Debajo de las máscaras está el tesoro. Claro. Y con Lo que eso va a poder, aparentemente se está ocultando por vergüenza realmente es la mayor riqueza. es la mayor riqueza. Mm, ¿Sí? Entonces, eh, y como decíamos delante, o sea, el tema con el miedo es un trabajo, pues es un mm, trabajo. Admitir que uno tiene miedo, ya de exacto. partida, admitir que uno tiene miedo, creo que es un gran acto de humildad. Eh, y por eso, bueno, siempre decimos también, recomendamos el tema de ir a terapia cuando uno va identificando ser brutalmente honesto con uno y ser también compasivo con uno para decir, ok, tengo miedo a esto, tengo miedo a que mi pareja me abandone, tengo miedo a que mi hijo se vaya de la casa, tengo miedo a perder el trabajo y tengo miedo y Claro. admitirlo, o sea, sí, tengo miedo. Y cuando uno lo admite es como, ya, ¿y ahora qué hago? Mm, ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, el llamado, claro, aquí en este caso, caso de los signos de fuego, es a sacar esa máscara de que no, esto todo bien y admitir que todavía hay cositas que están doliendo, que todavía hay cositas que se tienen que trabajar, pero para eso hay que ser brutalmente honesto, sacarse eso la es. máscara para mirar allá adentro. Y ahí Mm, está el tesoro. el tesoro. Ujú. Mira. Sí, sí, Fuego, sí, sí, fuego, sí. fuego. Ahí entonces, atreverse a reconocer sus tesoros, a reivindicar entonces lo que aparentemente el miedo le dice, no, escóndelo que si no, no te van a seguir, escóndelo que si no, no te van a pescar, escóndelo que si no van a pensar que está, no, comenzar a manifestar entonces eso. Y cerrando Sí. con el signo de los signos, perdón, con el elemento de los elementos, la bendita tierra, po. ¿Qué les Bueno. dicen a los terrenales? A Ah, los los seres perros. telúricos. Ay, mira, después de que le han dado duro a los seres telúricos, en el sentido que los han ido así como, porque me he visto las cartas. En este caso es muy diferente a todos los otros, a los otros, porque le salió la carta, la cara amable de la vida, ¿ya? Ah, Y sale creo que un elefante ahí dándose un baño, ¿ya? echándose Disfrutar, relajamente. Mientras unos claro, les llaman a decir la verdad, mientras otros se están destruyendo por dentro, mientras otros se tienen que claro. sacar la máscara. Ustedes, tierra, péguense un baño. Ya, están en verano, péguense un manguerazo, pasen por ahí. Sí. Sí, básicamente es como les están dando un descanso. Sí, yo creo que le están dando un descanso con respecto a eso, que lo necesitan. ¿Será tal vez eso? A que Mm. no tengan miedo a descansar, a reposar. Sí, porque tierra que yo conozco es tierra que está haciendo, sobrehaciendo y sobrehaciendo. Y desde ahí vienen muchos de esos miedos Mm, que ya como que más o menos uno los va claro. identificando. Entonces, es como, para un rato, ¿por Mm, qué no parar un rato y disfrutar de la vida, de la parte amable? ¿Por qué siempre que tengo que estar haciendo? ¿Cuál es el miedo profundo que hay ahí si dejo de hacer? mm, ¿Ya? Claro, porque si yo estoy continuamente en el hacer, que tengo que hacer esto, tengo que servir acá, siempre estoy haciendo, eh, ok, si uno entiende que uno es proactivo, etcétera, pero
ir bien adentro y ver por qué, pues, por qué no me permito realmente, ya sabe que descanso, que Mm. la tierra se nutra, que la tierra descanse, así como entra en el reposo en el otoño, en el invierno, que se nutra, necesita eso. Por eso le están llamando aquí a conectar con ese lado amable de la vida para que los miedos no empiecen a millar ahí esa estabilidad, ¿ya? Porque en el mucho hacer no voy a escuchar la emoción y voy a estar muy ahí, y las otras cosas se van a ir acumulando. Y cuando yo de repente voy a mirar para atrás y voy a tener el tremendo monstruo que me está ahí a punto de comer. Entonces, los llaman aquí y recordando, por eso también te decía yo, recordando que también les han dado varios mensajes así como en el último tiempo, eh, descansen, pa. Vean ese lado amable, eh, disfruten un rato, descansen un rato. Ayer hablamos, ¿cuándo fue que hablamos del tema ¿cómo era? No, la próspera. Era lo que vimos en el like que se hizo. La ¿Qué es fecundidad. eso? La Ah, y el fecundidad. miércoles, ¿ya? Ya, pues entonces conectar con esa fecundidad para que las tierras sean Mm, fecundas, sean fértiles, etcétera, tienen que entrar en un periodo también de recibir los rayos, de estar así como mm, y de dejar de hacer un rato. claro. Al final, como tú decías, por lo que va haciendo el dormir es darle descanso a la mente, una mente que va a estar ahí girándose los miedos. Ayer le hablaban acerca de la terapia angelical a los tierras sobre si se estaban ahí observando que sus tierras se estaban dañando, apoyarse con el arcángel Rafael. Entonces, el arcángel Ujú, Rafael es una energía de sanación y la sanación es una energía de reposo y para reposar ujú, se permite la curación. Entonces, hay ujú, una ligación entonces desde ese punto del elefantito, tirándose la agüita, tal vez enfocándose en este descanso, en este reposo, pero al final, claro, ¿descanso de qué? Pues del miedo, po. O sea, ay, no es que estoy estresado. No, descanse de su miedo. ¿Qué significa ujú, parar la maquinaria de pensar que a lo mejor no va a tener plata para llegar a fin de mes para pagar y disfrute de salir simplemente a manguerear sin no pensar de sí después cuánto va a salir la boleta del agua? Comience a ujú, relajarse de frente a esos miedos que pueden estar interesantes, porque como dices tú, ujú, ahí se les va dando a cada uno también conforme a su naturaleza, pues si todos somos distintos y todos también nos comportamos conforme al elemento. ujú. Miedo, miedo, miedo para las tierras. Entonces, ¿cómo se llama la carta? La cara amable de la vida. La cara amable de la vida. Ay, ternurita. Que sean amables con todas las tierras, tierras, tierritas, tierronas. Sí, sí. Y bueno, lo que decíamos del miedo, pues si finalmente es abrazar el miedo. Sí Mm, tengo, no sé, como decíamos, sí tengo miedo a que mi marido me deje y ya lo admito y no sigo en una relación en donde me golpean, donde me maltratan, donde me engañan, donde y lo admito. Por eso estoy con él, porque tengo miedo a que me deje, miedo a no tener plata, no sé, X, pero ya desde ahí, porque hay muchas personas que le da vergüenza admitir que tienen miedo. Yo creo que una de las cosas que a los seres humanos nos da vergüenza, pero una vez que ya uno empieza como a transitarlo, es como, sí, sabéis que tengo miedo. Hay algunos miedos que son más fáciles de admitir que otros, pero ya dándole luz a eso, admitiéndonos a nosotros mismos, y si desde ahí encontramos a alguien que pueda ayudarnos a transitar esto, a liberarnos, mucho mejor, mucho mejor. Pero si lo invisibilizamos, es como un monstruo que lo estamos alimentando constantemente y se está apoderando de nosotros. Entonces, ese monstruito hay que achicarlo, hay que mm, abrazarlo, decir, ok, todos los seres humanos tenemos miedo a diferentes cosas. Eh, no hay nadie que ande así, todos tenemos más menos miedo, y desde ahí recuperar ese poder, pues, porque es una batalla ganada. Pues. O sea, si yo la exacto. enfrento, tomo las herramientas, gano y tomo, de nuevo, vamos a lo de ayer, tomo mi poder, encuentro esa paz interior y desde ahí las relaciones se van mejorando. Pero hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Exacto. Creo que eso muchas veces, sobre todo los miedos, estos miedos, no los miedos que ayudan, sino que los otros miedos, los que han condicionado, Los limitantes, po. Porque hay unos los que son para limitantes. salvarte, Sí, claramente, por o sea, parte, no los podemos claro, ahí desprestigiar. Pero hay otros que te exacto, limitan nomás, porque son exacto.
El cabro pesado, la cabra pesada del curso, el que te hace bullying, el que cuando tú vas y dices, ya, me toca hablar y por dentro te está diciendo, ah, te vaya a equivocar, y te hace enredar la lengua y ya uno comienza a ponerse nervioso, que comienza a sudar frío y se enfrenta a la dinámica, pero el miedo ya estaba haciendo su pega anterior, entonces a ese pesado, a esa pesada, adentro, decirle, muy bueno. Si Hay me que caigo, como le pasa a las modelos, si me caigo, me levanto dignamente y sigo modelando. Si me caigo en ¿Cómo me escena en la pasó? obra de teatro, improviso y digo, acá está mi show de vueltas carnero en ser. Pero salgo a Sí. pesar de... Entonces, para el final, ¿para qué tener miedo? Además que el miedo se huele, y eso es lo otro. Mm, El miedo se huele. Entonces, si uno no quiere también atraer relaciones que te fomenten ese miedo, saquemos eso. Por eso cuando los dicen, ay, ¿por qué el perro no me hace nada? Y otras personas, ¡ah! Porque el miedo se huele. claro, exacto. Entonces, a liberarse de eso, a Es una liberarse, energía, abrazarlo. pues, una energía que atrae. Cuando entendemos que el miedo es una de las energías, al igual que el amor, que es atractiva, que tiene que ser atractiva, Ujú, que atrae las cosas. O sea, la persona ujú, que tiene fobia atrae la araña, atrae el miedo que está irracional en su vida. Entonces, ¿el miedo es una fuerza de atracción? Sí. ¿Lo podemos utilizar para alcanzar cosas? También. O sea, si yo tengo la misma capacidad de decir, tengo miedo, probablemente tal al éxito, créanme que lo que va a hacer el miedo es traer el éxito a nuestras vidas. Pero ¿qué va a pasar? Que nosotros se nos va a derretir todo por dentro, que nos vamos a ujú, orinar, que nos vamos a hacer del 2, porque de pronto el ser exitoso, el estar en esta posición, siento que no me lo merezco, siento que no lo voy a poder, siento que mejor sale de ahí. Pero si entendemos la psicología inversa de lo que tiene el miedo, voy a decir, ya caché cómo funcionas. Si ujú, me está costando mucho trabajar el amor, es que y esto es lo importante, porque acá vamos con el sendero de los oscuros. Como los ujú, luminosos buscan el sendero del amor, los oscuros trabajan su miedo y a través de la fuerza del miedo hacen todo lo que logran hacer. Entonces, si uno entiende de buena manera cómo trabajar el miedo, también lo puede utilizar entonces como una fuerza de atracción para conseguir y saber que cuando está ahí, lo único que tengo que hacer no es arrancar, porque lo lógico que va a hacer el miedo es ya, ahora arranca, sino decir, esta es ujú, mi corona, me la coloco. Este es mi premio, me lo tomo. Esto es lo que vengo a cosechar, es mío. Y ahí le vamos a estar diciendo al miedo, lero, lero, te engañé. Pensabas ujú, que esta vez iba a salir arrancando, pero ahora lo comienzo a tener. Y ahí en ese momento de la prueba misma superamos el miedo. Pero, ¿qué nos dice la sí, psicoterapia? ¿Cómo les vamos a darles ciertos consejos para trabajar su miedo? La psicoterapia nos enseña tres ejercicios o tres realidades para comenzar a trabajar entonces el miedo en ustedes. Primeramente ujú, dice que escribamos en un papel todos nuestros miedos. Ya es una actividad muy sencilla, consiste en garabatear y escribir en una hoja de papel aquello que nos causa ansiedad, aquello que nos causa intranquilidad, aquellos que nos quite la paz, aquello que nos provoca miedo. ¿Ya? Y nos dice que en el lado izquierdo de esta hoja escribimos palabras, dibujos, perdón, no brujos, dibujos ujú, o frases de cosas que te hagan sentir mal o que te den miedo. Y en el lado izquierdo de la hoja escribe o garabatea o dibuja todo lo que te cause un sentimiento de confort y luego haz la comparación entre ambos. Cuando descubras que lo que se encuentra en el lado derecho te causa tranquilidad, entonces podrás enfrentarlos con seguridad. Ahí tenemos un ejercicio de psicoterapia ujú, entonces para comenzar a trabajar el miedo. Lo segundo que nos dicen es crear una protección mental. ¿Cómo creamos una protección mental? Una forma sencilla para sentirte seguro, segura y sin miedo es crear a tu alrededor una protección mental. Cuando te encuentres frente a tu miedo, cierra los ojos e imagina que estás en el interior de una burbuja, o bien en un lugar tranquilo y acogedor, donde no puedes ser alcanzado por tu miedo. De esa forma, no temerás en acercarte a él. Es un ejercicio muy común frente a lo que se hablaría de estos escudos áuricos, visualiza un campo ujú, rosa que te protege frente a determinadas circunstancias. Estamos trabajando con la mente, con su poder visualizador, para decirle a este mundo interno donde el miedo se está desencadenando, aquí tú no entras. Porque el miedo es frecuencial, po. El miedo no ujú, vibra a la misma altura que el amor. El miedo no vibra a la misma altura que la alegría.
O sea que cuando tenemos miedo y de pronto hay algo que nos está provocando alegría o viene el humor, ¿qué hace el cerebro? Voy a tener que decidir. ¿Me río de esto que está pasando o me pongo a llorar o me pongo a entrar en crisis por el miedo que me está provocando? Y como no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ahí uno tiene que ser inteligente y decir, me voy a comenzar a reír. Y a Mm, veces es lo que uno va desarrollando en primera instancia como una respuesta de defensa. El humor negro. El humor negro es una defensa frente a un miedo de. Yo me comienzo a reír de mis defectos porque tengo miedo que otros se rían de mis defectos. Yo me río de los defectos ajenos o hago a ver todo este patrón negro porque nuevamente es algo que voy temiendo también que se proyecte. Y cuando uno entiende ese humor negro, nuevamente es quitarle la seriedad a algo que al fin y al cabo es, ¿y por qué no? Me saqué ujú. la ñoña, casi me mato, porque me caí del segundo techo de cabeza, y alguien diría, oye, pero eso no es para reírse. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no me tendría la capacidad de resignificar y no tener el miedo, sino reírme para que después cuando me vuelva a subir, voy a decir, ya, esta segunda vez yo no me pienso a caer, no la vuelvo a pasar, pero lo voy reivindicando y lo voy escribiendo a través de la risa. Ahí tendríamos entonces una protección mental, visualizamos una burbuja a nuestro alrededor. Y en esta burbuja podemos estar en la playa, podemos estar con nuestra pareja, podemos estar con papá. Si tengo miedo que me pase algo, porque a lo mejor hoy día papá no está conmigo porque partió, porque mamá conmigo hoy día partió, visualizo que papá y mamá están conmigo dentro de esta burbuja. Y créanme que la mente lo va a reconocer como una realidad y va a cambiar todas las sensaciones internas y también va a comenzar a cambiar la forma que nos estamos comportando. Una de las cosas Sí. frente a esa protección que después nos va hablando acá es racionaliza tu miedo, que es lo tercero que nos invitan a hacer. Dicen que los miedos son siempre irracionales, por lo que darle una lógica nos ayuda a analizarlos y comprenderlos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué sucede? ¿Es tan Mm, malo como parece? ¿Tiene poder sobre ti? Cuando te cuestionas estas preguntas y las respondes, te permitirá reducir el nivel que ese miedo influye en ti. Mira, y mientras le iba comentando frente a las prácticas que me iban hablando, una vez me tocó terapiar a una persona acá en la localidad de Vallehermoso, específicamente en La Ligua, que ella tenía miedo a viajar. O sea, si ella viajaba, tenía que siempre ir acompañada, porque había algo que se desencadenaba, había una crisis interna que se le movía, y por ende, aunque ella quisiera ir de La Ligua a Viña, tenía que ir acompañada, porque no podía salir sola. ¿Cómo fuimos trabajando su miedo propiamente tal? Con Sananga. Le pedimos en la medicina Sananga que comenzara a lavar el alma, comenzara a lavar la mente, comenzara a lavar las emociones de esta persona que sentía todo este desencadenante debido al miedo. Pasó un mes y se pegó el viaje sola a España. Fue la mejor mm, experiencia que pudo haber tenido y cuando regresó después agradecía porque realmente todas las veces que quiso viajar y no pudo porque la hermana no la acompañaba, porque no había un amigo que le estuviera presente, porque a veces familias tampoco amigas lo podían recibir, se dio cuenta de todo lo que había estado perdiendo. Y a partir claro. de ahí le quedó gustando el hecho de viajar, porque se fue dando todo. Allá llegó a España, luego trasladándose en España a los otros países de otras lenguas, encontrando familias de chilenos que hablaban el idioma, le ayudaron. O sea, todo fue de forma armoniosa y maravillosa. Y ahí yo me acuerdo, y se me venía en la mente este testimonio, decir, claramente se puede cambiar, claramente se puede cambiar. Hay diferentes maneras. Podemos apoyarnos a través de una medicina mental, una medicina emocional, una medicina energética, una medicina vegetal, pero el miedo se va. Y cuando el miedo se va, me veo que sí puedo, y sí puedo volar, y sí puedo actuar, y sí puedo cantar, y sí puedo bailar, y ahora lo disfruto, y ahora estoy brillando, y ahora estoy creciendo, y ahora me voy mejorando. Así que, ¿para qué entonces el miedo? Para darnos una señal, no es la persona malita, no es mala onda, hay que entender la psicología de nuestro miedo y a partir de ahí decirle, ya, ya sé, te invito a sentar y te invito a disfrutar la película, porque es una película, es un drama, es una serie, es una comedia. Cada uno ve cómo es el guión de su propia realidad. Y cuando a nuestro ego, a nuestro miedo interno le dices que esto es simplemente tragicomedia, prepárate, porque ya tengo preparada el humor negro donde nos vamos a reír y te vaya a olvidar
de toda la tensión y el nerviosismo que estabas sintiendo en ese momento. Así que no sé qué te gustaría decir, querida, para ir cerrando con el miedo. Bueno, es que mientras lo ibas hablando, y claro, pues sí, como decíamos, los miedos son tan diferentes para cada persona, eh, y como decíamos también, al otro lado del miedo está o sea, cuando está lo que más quieres, está tu gran poder Mm, al otro lado del miedo. ¿Cachai? Entonces yo creo que también por eso algunas personas tienen estas pruebas, otras, y una vez que uno conquista esos miedos, ya partiendo por el tremendo acto de valentía de lo que significa, descubre un potencial que no sabía que tenía. Entonces, si lo tomo desde ahí, resignifico el miedo y vengo a decir, ok, gran maestro que me viene a mostrar aquello que es donde encuentro mi mayor potencial. mm, Y mi mayor potencial a lo mejor está en ser una, no sé, ser una cantante y tengo que enfrentarle el miedo a cantar, porque cada uno va a tener un miedo diferente. Entonces, desde ahí, ver qué es aquello que está detrás de ese miedo, qué es lo que me está gatillando, porque ahí es donde voy a conquistar ese terreno, donde voy a poner esa bandera de conquisté ese terreno, me lo gané. Soy Mira, hay una frase de Nelson Mandela, dice, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Y eso es, ¿cachai? ¿Cómo conquisto mis miedos? No es exacto. no sentir miedo, Mm, ¿cachai? Sino que ese miedo que estoy teniendo, por ejemplo, como yo te decía, las arañas, el día que lo conquiste voy a decir, wow, tremendo triunfo, porque no solamente me liberé a mí del miedo a la araña, liberé a mi hijo, liberé a mi madre. Entonces, hay todo también un tema. Y se siente rico, pues así como decías tú, la señora que viajó, yo cuando fui a mi primera ceremonia dije, wow, wow, wow. Y eso fue como, medallita para mí. ¿Cachai? Yo creo que cada uno de esas son medallitas claro. para uno. Es una tremenda cárcel esos miedos si no les damos la conciencia de qué es aquello que nos viene a mostrar, que lo que está al otro lado es el tesoro que tenemos ahí, como que reclamar el terreno para conquistar. Así es. Así que, Al final eso tener es. la victoria. Y si tiene miedo a ser Mm, victorioso, pida la asistencia, pida ayuda, vaya a terapia, pero realmente cambia la vida y va a encontrar otros matices, otra forma y una profundidad que el miedo no le permitía simplemente disfrutar. Entonces, lo invitamos entonces dejándole esos consejos. Los dejamos invitado para el próximo lunes a través de la plataforma de YouTube. Recuerda acá abajito, donde está mi dedito, ahí aparece. ¿Sabías qué programa en torno a la plataforma de YouTube? Ahí en torno abajito el cuadrito de Paola está el fanpage propiamente tal, donde vamos a implementar, ahí tenemos este fin de semana planificación con nuestra querida Pao. Así que vamos Mm, a traer cositas novedosas para un marzo bien hermoso y también cerrar un febrero como corresponde. Pues lo estaríamos cerrando el mm. jueves 29 y el viernes primero, comenzamos con nuestro marzo. Y se nos acerca el Ya. otoñito, se nos acerca las energías, se nos acerca el florecimiento, se nos acercan los muchos colores, se nos acerca las ganas de ser sabios. ¿Qué mejor que recibir nuestro otoño con toda esta gama de días que ya podríamos decir tenemos 15, vamos 15 días, pues 15 días transitando, más los 4 que nos vienen, que nos quedan, 19 días del mes adquiriendo un nuevo vocablo, adquiriendo mayor inteligencia, adquiriendo mayor conocimiento. Y eso significa trayendo la luz a nuestra realidad y que Dios Mm, se manifiesta a través de nosotros para seguir mejorando y decir, esto vale, esto mm. sirve, esto funciona y esto me está cambiando la vida. Así que de ahí vamos que vamos. Vamos. Gracias, querido. Solo Gracias, agradecerte, gracias. mañana te veo con todas las ganas, trae cositas ricas. Tráete un ceviche del puerto, que acá hay que ir a las pescaderías cercanas. Pero nos estamos Ujú. viendo para disfrutar, para seguir desarrollando nuestra educación como nos están llevando con mensajes bien bonitos. Y haciendo hincapié a Ujú. lo que antes que se nos iba, hay algo que esta semana yo fui escuchando que tiene que ver con la espiritualidad cristiana. Ujú. Como sabrán las personas, porque no saben, yo soy mitad hebreo, a partir desde ahí también tomo la cultura judío-cristiana a partir de ese viaje. Y algo que iba escuchando era entender que Jesús le enseñó o le habló a sus discípulos diciendo que en el mundo iban a tener dificultades,
en el mundo iban a pasar pruebas, iban a pasar sufrimientos. Que eso no se va a poder quitar. Y eso es algo vital comenzar a entender también nosotros en el mundo espiritual, en la realidad sea religiosa o no sea religiosa, humana o cada uno como la lleve. En el mundo, en esta realidad, vamos a vivir pruebas, vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por conflictos. Por ende, no tenemos que tenerle miedo a transitar estas pruebas, a transitar estos conflictos. ¿Qué dijo Cristo? Que adelante de todas esas cosas que van a pasar, Él nos garantiza la victoria. Y ahora hablando frente al miedo, tenemos garantizada la victoria. Y eso es algo que tenemos que comenzar a entender. Las pruebas van a haber. El miedo nos va a llevar a querer confrontar o sanar aquello que lo está originando. Pero ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra certeza? Que vamos a salir victoriosos, que vamos a salir victoriosas. Porque eso ya está escrito, eso ya está establecido y es un tema de empoderamiento. Tomo ese poder que me dijeron que yo ya salí campeón, entonces dejo de tirar la pelota y disfruto la carrera porque voy a salir en primer lugar. Y en eso también validémonos. Frente al miedo, van a salir victoriosos, el miedo no se les va a ganar la batalla. La única manera de que el miedo gane la batalla es cuando uno dice yo no quiero participar. Yo me retiro de la carrera. Yo no me presento al momento de la salida. Y ahí el miedo dice, lo logré, lo hice, lero lero los patines, ahora yo me tomo este poder y comienzo a ir manipulando, manejando la vida conforme a esto que yo voy entendiendo a partir de esta memoria traumática la que origina. Así que eso, Victoria, confíe y nos estamos viendo el próximo lunes a través de la plataforma de YouTube. Y qué mejor, los dejamos con esta canción de Darwin Grajales, pero en la versión de Iván Donaldson y Janina Leiva sobre la canción Échale miedo al fuego. Así que nos vemos, bendita noche querida, y nos estamos Noche querida. comunicando. Bendiciones. Bendiciones, Hasta mañana. bendito fin de semana.